Buenas tardes, muy buenos días y buenas noches a todos ustedes que pueden ver este video. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto, les saluda a su amigo y su hermano Ezequiel Hernández de el canal Brother Hernández. Así es que si tú estás viendo este video, quiero darte las gracias y pedirte que si te gustan estos videos te suscribas y le des likes a estos videos, ya que si tú lo haces aparecer según cómo funciona YouTube, aparentemente recomiendan los videos y el canal basado en likes y suscripciones. Puede que me equivoque, no estoy seguro cómo funciona todo esto, pero aún seguimos aprendiendo. Pero realmente la meta de este canal y de mi persona es servir a mi Señor Jesucristo, quien me salvó y me limpió de mis pecados y quien me rescató justo a tiempo, antes de que yo fuera condenado. Entonces, mi deseo es servir a mi Señor Jesucristo y obviamente también a mi Padre Celestial. Así es que, si tú tienes ese deseo, al igual que yo, suscríbete a mi canal. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que tenemos planeado. Vamos a platicar, vamos a entrar a una charla, una plática abierta, por decirlo así. Quiero recordarles, amigos, que este canal obviamente no es para desprestigiar a nadie ni para hablar mal de nadie. Queremos decir la verdad, obviamente la verdad en amor, y queremos, obviamente nosotros como hijos de Dios, como creyentes bíblicos, pues llegar al final o a lo profundo de las cosas, investigándolas, viendo su origen, viendo las evidencias que tenemos. A veces son evidencias que encontramos en internet, a veces son del mismo testimonio de algunas personas, la historia, testimonios personales y las evidencias. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que yo quiero. Espero que eso es lo que tú también quieras, obviamente basándonos en la palabra de Dios. Dicho esto, quiero hablarles de varios temas. Como una vez más les digo, este es un tema abierto, tema en general, esta es una plática. Les quiero hablar de varias cosas. Número uno de lo que les quiero hablar el día de hoy es Biblias. Biblias. Si tú eres una persona que pues quieres buscar Biblias o compras Biblias, sabemos que hay un costo en cuanto a las Biblias. Tenemos que pagar para adquirir Biblias. Sabemos que hay tinta, hay papel, hay gastos, hay transporte, etcétera, etcétera. Pues sí, realmente las Biblias están un poco caras, si ustedes me preguntan a mí. Como ustedes saben, yo soy un cristiano bautista, somos bíblicos, somos una iglesia fundamental e independiente. Una iglesia bautista fundamental e independiente aquí en Florida, donde yo me congrego. Am, Nosotros usamos en la iglesia o en nuestra congregación local usamos lo que viene siendo la Reina Valera 1960. Esa es la Biblia que yo uso. Tengo de hecho uno de mis videos por ahí en YouTube que no hace mucho subí hablando acerca de una biblioteca cristiana ahí en la zona de Jacksonville. Yo estoy como a 2 horas de allá, pero como he andado trabajando por aquella zona, por allá, a eso a la hora del lunch break o a la hora del almuerzo, que nos dan una hora de almuerzo, pues ahí estaba cerquitas, como 5 minutos y fui rapidito allí a echar un vistazo cómo se miraba esta tienda cristiana. Yo sabía de esta tienda cristiana porque cuando yo vivía allá, pues habían varias de hecho ahí, varias en la ciudad, perdón, y cerraron una y queda solamente una. Ustedes pueden ver el video, lo tengo allí en mi canal y hablo acerca de una biblioteca cristiana. Así es que les voy a poner ahí el link para que ustedes puedan ver este video. Y si a lo mejor de repente quieren algo de esta tienda, pues a lo mejor y tal vez, dependiendo de cómo esté la situación, probablemente si el Señor me permite, pues podría conseguirles información de alguno de los libros o si están buscando algo en particular, con mucho gusto podría hacerlo. Pero volviendo a las Biblias, el costo de las Biblias. En en la tienda de Dollar Tree, mis amigos, en la tienda de Dollar Tree, el otro día andaba por allá. Para los que son de aquí de Estados Unidos, conocen lo que es un Dollar Tree. Son las tiendas que dice Dollar Tree con rótulo color verde. Y antes, ya no ahorita, antes vendían eh, muchas cosas, yo diría que el 99% de las cosas en el Dollar Tree lo vendían a $1. Pero como ha estado subiendo todo, pues le cambiaron las cosas de precio de $1 a 1.25. Ahora, esto incluye Biblias, ¿ok? Y la Biblia que nosotros usamos, la Biblia que nosotros usamos siempre en la iglesia americana,
es la King James Version. Les voy a enseñar aquí rapidito, miren, esta es una Biblia King James Version, como ustedes pueden ver aquí. Está a tamaño pequeñita. De hecho, aquí tengo una regla de medir, o más bien una tape measure. Y esta cinta de medir la estaba usando cuando estaba haciendo una remodelación aquí en mi casa. Pero esta mide 4 pulgadas y media. O sea, 4 pulgadas y media de, de largo por 3 pulgadas de ancho. Esto mide 4 y media por 3. Bastante pequeñita, cabe en tu mano, muy compacta, y nada más es el Nuevo Testamento. Así es que si tú andas de misionero y estás compartiendo el Evangelio por ahí donde el Señor te ha puesto, y si estás aquí en Estados Unidos, o de hecho estás tú por allá, por el área de, no sé, tal vez Europa, Inglaterra, en un país donde hablen inglés, tú podrías usar o comprar estas Biblias que realmente las venden en el Dollar Tree por $1.25. $1.25. Así es que miren, así es como se mira esta, con letras color oro aquí enfrente. Es am, como tipo piel, pero no es piel. Y aquí está bien bonita, tiene todo el Nuevo Testamento y vemos también, ahí tiene el principio del Evangelio de Mateo, no sé si lo pueden ver ahí en la cámara, déjenla arrimo ahí, Mateo, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo están en color rojo, ¿ok? Y déjenme decirles que la letra está mediana, no está tan pequeñita como uno usualmente pensaría uno, no, pues la letra está muy pequeñita, ¿no? Pero no, la letra está bastante grande. La letra está bastante grande. Y incluye todos los libros del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y está bastante completa. Se la recomiendo por $1.25 en el Dollar Tree. Así es que nosotros sabemos, nosotros los que somos pues nacidos aquí en Estados Unidos, que hablamos los dos idiomas, pues sentimos el llamado y la urgencia de compartir el Evangelio en inglés y en español. Si tú eres una persona que está aquí en Estados Unidos, te invito a que si puedes hablar inglés o si hablas un poco de inglés, pues que compartas en el Evangelio con personas que son americanos o que hablan inglés, ya que eh, ellos también necesitan salvación. Yo cuando he estado compartiendo el Evangelio en ocasiones pasadas, pues he compartido el Evangelio con hispanos y con americanos, y cuando me hablo americanos me refiero en general, los que hablan puro inglés, y muchos de ellos sí ponen atención, ¿ok? Muchos de ellos sí ponen atención, al igual que nosotros, los hispanoamericanos, tienen muchas preguntas, tienen dudas, muchos de ellos no son salvos, así es que si tú andas por ahí en la calle, te invito a que compartas el Evangelio tanto con hispanoamericanos como americanos, ¿ok? De nuevo, esta la pueden conseguir lo que vendría siendo en el Dollar Tree por $1.25. Una vez más, $1.25 por cada Biblia, créanme que no es caro, es bastante accesible. Entonces está esta y por supuesto la Biblia Reina Valera 1960, que esa es la versión que nosotros usamos también. Esta Biblia ahorita actualmente están como en creo que $13, $14. Cuando yo la conseguí valía $8. Estamos hablando de hace como unos 3, 4 años de ello. Tengo otras más viejitas, pero que ya están bien usadas de las páginas. De hecho, una de ellas se me mojó y se pegaron las hojas. La tengo todavía ahí guardada, pero estas valen como $13 actualmente. Puedes conseguir más baratas sin letra roja. Esta es la versión letra roja. Y la letra, pues, la letra es bastante grande por $13, ¿ok? Miren, ahí se puede ver. Y esa la tienen ahí en la librería cristiana donde yo andaba. Si tú compras, de hecho, si tú compras varias Biblias ahí, te dan descuento. No sé qué tan grande es el descuento, pero sé que te dan descuento. Una vez más, por $13, $14 es lo que valen estas, la Reina Valera. Sé que hay unas más baratas, de hecho, quiero, amigos, si el Señor me permite, a ver si encuentro, en este caso, Biblias eh, Reina Valera así de ese tamaño pequeñita con letra mediana. Las letras mediana por 1.25 me parece bastante bien. Y me parece una buena evangelio por ahí en la calle, me parece bastante bien
que llevemos pues una copia del Nuevo Testamento y regalarla a las personas que les evangelizamos. Como les digo, esas son las dos Biblias que uso. Miren la diferencia de tamaño, esta y esta. Entonces, como les digo, por 1.25, sobre todo esta, por 1.25, créanme que está bastante bien. Así es que mis amigos, si ustedes pueden aprender inglés y pueden comprar Biblias como esta, como las que les mencioné, pues háganlo, la verdad. Créanme que no solamente a los hispanoamericanos, sino también a los americanos puede uno compartirles el Evangelio. Y es muy importante, recuerden que el mandato del Señor a los discípulos fue, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mateo 28 y Marcos 16. Entonces, muy importante no olvidarnos esto. El Evangelio es para todas las personas, ¿ok? Incluye también americanos y latinoamericanos. Entonces, muy importante acordarnos de esto. Cambiando de tema un poco, quiero hablarles acerca de otra cosa. De lo que les voy a hablar ahorita, eso nada más es rapidito, como les digo, esto nada más es una plática abierta, una charla abierta. Les quiero hablar rápido de una de las noticias que pues aparentemente pues parece que hizo un poquito de conmoción en el mundo secular, de lo que pues se escucha en el mundo de la farándula, o en el mundo, vaya, vamos a decir, mundo regular, para los que no son cristianos, o en el mundo de los no cristianos. Les quiero hablar rápidamente, y esto es rápido, va a ser rapidito, no va a ser, ah, este, pues no voy a darle mucho tiempo a esta noticia. Esta noticia es un poco ya vieja, creo. Yo no sigo a este tipo de personas, ni pues no tengo mucho nada que ver con ellos. Ni escucho, ni apoyo, ni sugiero de ninguna manera seguir a este tipo de hombres. De hecho, sugiero que tengan mucho cuidado. Ahora les estoy hablando de el señor Farruko. Esto, ustedes pueden ver esto en el portal noticiacristiana.com. Y aquí habla de este muchacho que ustedes ven aquí, que bueno, no es un muchacho, puede decir, es un hombre ya en sus treintas, que es prácticamente casi de mi generación, por decirlo así. Eh, Tiene muchos seguidores, es muy famoso a nivel mundial, a nivel secular, y aparentemente se acaba de convertir a Cristo, ¿ok? Yo sé que es un término muy usado en muchas áreas, pero prácticamente lo que quiere decir que se convierta a Cristo quiere decir que pues aparentemente este hombre se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. Hay varios problemas que yo miro con esto, varios problemas. Y creo que es donde tienen que tener cuidado. A lo mejor a muchos no les gusta eh, que hablen o que den sus opiniones respecto a esos hombres que aparentemente se convierten. Eh, de- Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo nos salva a nosotros, cuando el Espíritu de Dios realmente pues viene a nuestras vidas y nos muestra a través de las Escrituras nuestra condición ante un Dios santo, nuestra condición como hombres y mujeres, nuestras hermanas, cuando estamos perdidos, pues no podemos negar que verdaderamente pues estamos en problemas. Hemos violado los mandamientos del Señor, hemos pecado contra el Señor voluntariamente, como nos dice Romanos explícitamente, y sabemos que estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos según lo vemos en Romanos, y obviamente que la paga del pecado es la muerte. Sabemos todo esto, sabemos que estamos perdidos sin el Señor, sabemos que estamos en gran peligro. Ahora, mi opinión, esta nada más es mi opinión y a lo que yo puedo ver en muchos artistas que se convierten supuestamente o que son salvos, es que verdaderamente, pues ellos afirman tener supuestamente lo que vendrá siendo eh, un convertirse al Señor, un convertirse a Cristo. Pero lo que yo miro muchas veces con muchos de estos famosos
es de que no son genuinos muchas veces. Dicen del diente para afuera, pues, sí, me convertí a Cristo, o aparentemente tuvieron una experiencia emocional probablemente, donde dicen, no, pues sí, me convertí a Cristo, o creo en Cristo, pero al final del día no tienen realmente una conversión genuina. Sabemos que cuando hay una conversión genuina, realmente hay un total, total desprecio por el pecado y una total separación de lo que viene siendo el antiguo hombre o el hombre viejo del que nos habla las Escrituras. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos salva, realmente viene a haber un nacimiento genuino en la persona y una separación completa y total de los antiguos pecados que teníamos antes. Entonces, muchos de estos hombres realmente no tienen esa genuinidad, realmente no dicen o mencionan a Cristo, pero es a Cristo como ellos quieren verlo, no es el Cristo de la Biblia. Muchas veces muchos de ellos tienen esta idea de Jesucristo, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios, que incluye obviamente una separación total del pecado, que esto no lo puede hacer el hombre, esto es algo genuino que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Cuando verdaderamente somos salvos, hay un desprendimiento total del mundo con el nuevo Hijo de Dios. O sea, tú no tienes nada que ver ya con este pecado. Si esto lo estabas haciendo ayer, antes de que nacieras de nuevo, pero el Señor te salva, entonces inmediatamente debe haber un rechazo a este pecado, porque ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y como tal, el Espíritu de Dios nos está llevando y enseñándonos y guiándonos, por supuesto, a la voluntad del Padre. Entonces, aquí este muchacho o este señor aparentemente nació de nuevo, pero como quiera aún así sigue cantando y sigue haciendo estas cosas que él hace en el mundo de la farándula, que pues no son evidencias de un verdadero cristiano bíblico. No estamos hablando de religión, estamos hablando de un verdadero nacimiento, en este caso, de la persona. Eh, Algunas de las cosas que dice aquí esta noticia dice que Farruko, el cantante puertorriqueño de música urbana, reveló que se convirtió de sus malos caminos para seguir a Cristo. Pero cuando otra vez estamos hablando aquí de sus malos caminos, vemos aquí esta frase de sus malos caminos. Él se convirtió de sus malos caminos, más sin embargo, sigue aún, según todavía porque tiene contratos todavía, que realmente yo nunca he escuchado su música, para serles franco, el Señor me salvó a mí hace 11 años, y de hace 11 años a la fecha, desde que el Señor me salva a mí, realmente sonaba música, no era él el que se escuchaba en ese tiempo, perdón, eran otro tipo de cantantes en aquellos años, estamos hablando de hace 11 años, y yo no escuchaba mucho la música hispana, escuchaba más música americana y también el rock and roll y heavy metal era lo que yo escuchaba. No me siento orgulloso de eso era yo en el pasado, pero al menos a mí nunca me tocó escuchar música de él. He buscado algunas de las letras de él, de algunas de las canciones de él, nada más para ver qué tipo de música es que manejan este tipo de género, al menos este nuevo tipo de género. Y realmente es una música bastante sucia. Si hace 12 años atrás, o sea, hace 11 años atrás, cuando el Señor me salva a mí, la letra era sucia, y debemos de reconocer, era sucia, pero de 12 años a la fecha, o de 11 años a la fecha, estamos hablando de ya de por el año 2011, no, 2000, sí, 2011 por ahí, 2011, en el año 2011, esa época, la música, aunque era sucia, sí era pecado, pero no se compara a la sociedad que vemos ahorita. 11 años a la fecha, la maldad se ha aumentado. Cualquiera lo puede ver. De 15 años a la fecha, no se diga. De 15 años a la fecha, la maldad ha incrementado muchísimo más. Yo me acuerdo que hace 15 años no teníamos toda esta tecnología que tenemos ahorita y no teníamos tanto Facebook ni YouTube. Era como que recién apenas salía. Y ahora vemos un destape total de toda esta maldad, incluyendo la música también.
O sea que todas las áreas están contaminadas, mucho más de lo que estaban contaminadas hace 15 años. Hace 15 años yo tenía 20 años. Entonces me recuerdo muy bien de lo que era el estilo en ese tiempo. Entonces aquí aparentemente, resumiendo la noticia, dice durante su concierto sonó la famosa canción de Pepas, que de hecho busqué la letra de Pepas, no se las voy a poner porque está bastante grosera y habla de cosas que son abiertamente pecado, eh, totalmente fea, que habla de consumo de drogas y dice que aparentemente ya no la quiso cantar, pero recibió obviamente muchas críticas, obviamente no es para menos, es de esperarse. Eh, pero aquí algo de lo que dice él en su comentario o aquí en el fondo de la noticia, aparentemente, pues él sigue todavía cantando sus canciones, todavía sigue bajo contrato, todavía sigue haciendo lo que está haciendo, aparentemente porque está bajo contrato todavía. Ahora, como les digo, yo no escucho su música, yo no lo conozco. Sí, de vez en cuando oigo que mencionan su nombre, pero realmente no conozco bien qué es lo que él hace ni lo que canta. Miré algunas letras de sus canciones y les digo que me parece bastante horrible la letra de esas canciones. Pero bueno, al final de uno de los comentarios, aparentemente por medio de su cuenta, que sería Twitter, no estoy muy seguro si es Twitter esto, o Instagram creo que es. Farruko le dice, pues lamento decirte hermano que Farro se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu info y hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor. Aceptas PayPal, etcétera, etcétera. Si aceptas a Cristo, se te devuelve en bendiciones y amor. Dios te bendiga, te amo mucho. Obviamente esos comentarios a lo mejor no lo dio a entender muy claro o no quiso decir eso, pero nosotros sabemos que pues eso es un total, no, son cosas serias, no puedes usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pues hacer bromas, ni tampoco mucho menos decirle a alguien, bueno, si te conviertes a Cristo, entonces te vamos a devolver tu dinero, eso te devuelve con bendiciones. No podemos usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, para hacer burlas o para empujar nuestra fe, lo que creemos, a la fuerza de otras personas, ni de broma ni en serio. Entonces, me parece que aquí la actitud de este hombre joven está equivocada. Otra de las cosas que yo he visto, como les decía, acerca de los famosos que se convierten, es que aparentemente se convierten pero después quieren traer lo que traen del mundo y meterlo dentro de la iglesia, como son gente que pues era famosa, que tiene cierta influencia con la generación, o en este caso el público de él, pues mucha gente, en este caso yo digo las iglesias no bíblicas, van a empezar a aceptar o tal vez le abran los brazos a él. Iglesias que están en total rebeldía contra el Señor que tienen pastores que muchas veces no son bíblicos, no enseñan la palabra de Dios, enseñan un evangelio falso o un evangelio corrupto o diluido, y ya como tiene el rótulo de iglesia de Dios o iglesia, creen que están bien y creen que son realmente una iglesia del Señor y muchas veces no es así. Muchos de estos hombres, incluyendo como a él, me acuerdo del caso muy sonado, me recuerdo como de de Chris Pratt. ¿Quién no conoce a Chris Pratt, el famoso actor de Avengers? Él él profesa ser creyente, pero cuando tú miras las acciones de Chris Pratt en muchas de sus películas, escenas, etcétera, etcétera, realmente no dan testimonio de un verdadero cristiano bíblico. De hecho, en una de las películas me recuerdo que brevemente en la película hacen mención de el nombre de Jesucristo, pero de una manera pues un poco riéndose, incluso el mismo Chris Pratt. Entonces yo en mi opinión digo, si eres un verdadero cristiano, eres un cristiano bíblico, tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias bíblicas innegables, que incluye apartarse del pecado del mundo. No simular y decir, oh, no, es que sí necesito cumplir mi contrato. Oh, no, es que sí tengo que hacer eso. Oh, no, es que sí tengo que hacer lo otro. Realmente no es un cristianismo bíblico genuino. Y estos hombres, como les digo, que son famosos, muchas veces traen
lo que ellos creen, sus teorías, su, sus pensamientos y empiezan a influenciar, en este caso, eh, aparentemente algunas iglesias. Pero muchas de estas iglesias tampoco no son bíblicas. Puede que haya gente salva ahí, pero muchas de estas iglesias están en rebeldía contra el Señor, en enseñanzas, en doctrinas y sobre todo muchas veces el liderazgo de esa iglesia que no es bíblica, como los pastores y también el pastoras, que obviamente sabemos que no hay pastoras bíblicamente, no hay base para ello, pero siguen estos grupos, eh, estos hombres van a estos grupos y pues obviamente no quieren someterse a lo que vendrá siendo no solamente la disciplina del Señor, sino también eh, un sometimiento a las autoridades que el Señor ha puesto en esta congregación local. No quieren, no quieren hacerlo y pues realmente pues no son bíblicos y quieren traer, como les digo, lo que ellos traen como música, como baile, como talento, como etcétera, etcétera, dentro de las supuestas iglesias a las que se congregan, que muchas veces estas iglesias están en rebeldía contra el Señor, no solamente en doctrina, sino en práctica también. Por eso hay que tener mucho cuidado, amigos y hermanos. Tenemos que tener cuidado si la persona verdaderamente ha nacido de nuevo y si es que ha nacido de nuevo, ¿será que esta persona, porque es famosa o porque fue famosa, es la excepción en cuanto a hacerle caso al Señor y a las autoridades bíblicas que el Señor ha puesto realmente en nuestra congregación local? La respuesta es no, nadie es la excepción. Entonces es el Espíritu de Dios, es el Señor Jesucristo que ha dejado las reglas para su iglesia, las reglas para pastores, para diáconos, el orden de la iglesia, lo que debemos de enseñar, de creer, nuestra actitud, nuestro diario proceder dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa y en la congregación con nuestros hermanos. Si alguien pues no quiere someterse a esto, entonces realmente no es una persona que probablemente una de dos opciones o no nació de nuevo realmente o no le han enseñado bien bíblicamente qué es lo que el Señor demanda de cada uno de sus hijos y hijas en lo que viene haciendo la iglesia local. Entonces, muy importante ver estos dos puntos. También, por cierto, rapidito, también se me olvidó mencionarles que, como ustedes saben, Sylvester Stallone es uno de los famosos actores aquí en Estados Unidos que también ha dicho que aparentemente tiene una fe en el Señor Jesucristo, pero de nuevo vemos que sus acciones están muy lejos de lo que están profesando. Lo que él hace, lo que sigue haciendo en películas de Hollywood, en todas estas cosas, pues realmente no va de acuerdo a lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Quieren hacerse a un Señor Jesucristo de acuerdo a su manera, prácticamente a un Dios a su imagen. Y eso, mis amigos y mis hermanos jóvenes, jovencitas, damas y caballeros, realmente no va. Solamente hay un Señor Jesucristo y un Dios de la Biblia y tenemos que seguir a ese Señor Jesucristo de las Escrituras, no al que nosotros nos queremos hacer a nuestra imagen, no, sino al Jesucristo de la Biblia y las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Eso es lo que nosotros queremos y debemos hacer. Esa es mi recomendación para ti, si me escuchas, si ves este video. Es mi recomendación para ti que le hagas caso al Señor basado en la palabra de Dios y no lo que muchos de esos hombres quieren plantear, que muchas veces pues no es bíblico. Hablando de otras cosas, ya que hablamos de este muchacho Farruko, que realmente no conozco su nombre en lo personal, eh, y, y pues realmente terminando el punto este, realmente deseo que realmente pues no solamente yo, pero realmente el Señor mismo desea que la gente se salve. Eso lo sabemos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, incluyendo este hombre que se llama o que se hace llamar Farruko. Creo que no. eh,
Nadie puede decir, no es que el Señor no me quiere salvar a mí, no, el Señor quiere salvar a todo el mundo. Eso lo sabemos, según nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dicho. Pero bueno, eso era hablándoles un poco brevemente acerca de él. Y esto lo pueden buscar ustedes en noticiacristiana.com. Esta noticia y también pueden, creo que por otros medios también lo pueden buscar también. Bueno, voy a estar hablándoles de esto. Por cierto, espero que les guste la imagen del fondo. Aquí les voy a poner la descripción del link de dónde fue donde bajé esta imagen. Esta es una Biblia, como ustedes pueden ver, con una lámpara en el fondo. Lo que pasa es que mi cámara está aquí obstructing la, la velita. Es una velita que a lo mejor no pueden ver ahí. Dejen mover mi cámara un poco, miren. Ahí para que la miren. Se mira mucho más bonita, pero es una imagen muy bonita. Es una imagen de alta definición. Y como digo, ya les pondré allí el link en el video de donde pueden bajar esta imagen. También, de hecho, yo quiero empezar a subir imágenes en esta página para compartir con ustedes y ya les dejaré, si el señor quiere, el link a mi página donde voy a subir fotografías. Uno de mis hobbies es la fotografía. Personalmente me gusta mucho. Tengo bastantes fotos que pues tengo guardadas que yo creo que serían buenas fotografías. Y voy a compartir ese link para que si ustedes quieren ver esas fotografías y quieren descargarlas totalmente gratis, puedan hacerlo. Y si ustedes tienen sugerencias también respecto a pues algunas fotografías o algún fotógrafo profesional, también estoy abierto a opiniones. Así es que voy a poner eso también allí en el video. Por último, les quiero hablar de una última cosa. He escuchado, y de hecho en algunos de los comentarios en mis otros videos, sobre todo los de raíces hebreas, pero no solamente los de raíces hebreas, otra gente me lo ha dicho, y parece ser que, mis amigos y mis hermanos, mucha gente tiene la idea, especialmente la gente que no es bíblica, que no cree en el Señor Jesucristo, o que cree en el Señor Jesucristo, pero a su manera. Pero sobre todo en estos grupos de raíces hebreas, mucha gente, tengo algunos videos de hecho, tengo algunos videos, unas pláticas tipo debate, aunque no es un debate realmente, plática con un muchacho que se llama Jaime Guzmán y también tengo otra plática con otro muchacho que se llama Omar Sánchez también, que de hecho si vieron este video, pues no digo que les mando un saludo porque no los conozco tan personalmente, pero igual, como quiera, he tenido la oportunidad de platicar con ellos y sé que ellos son de dos posturas diferentes. Yo soy bautista, nosotros somos cristianos bíblicos y sé que ellos tienen otras posturas, ¿ok? Más que nada yo diría postura judaizante, por decirlo así. Eh, pero bueno, el punto es de que entre estos grupos, y no solamente directamente por ellos, pero por otros grupos, otros líderes más, entre estos grupos, tienen la idea de que aparentemente, número uno, el título cristiano no es bíblico y, entre otras cosas, que hay muchas cosas de las cuales podría hablar, pero no me alcanza el tiempo en este video, también otra de las cosas que ellos apelan mucho es a que aparentemente nosotros los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, no puedes tú, como creyente, si es que tú has nacido de nuevo y eres bíblico, aparentemente nosotros no podemos dar nuestra opinión en cuanto a las escrituras porque no somos ni diáconos ni pastores. Entonces yo pienso que también ese es un error. Hay dos errores aquí rápido de los cuales voy a hablar brevemente, va a ser rápido, como les digo, esta es una charla abierta, esto es hablando de todo un poco. Pero hay bases bíblicas para ello y sabemos que están en error los dos puntos que ellos dan no, y son diferentes grupos. Es un error, ¿por qué? Porque no solamente tenemos evidencia bíblica, y dejen voy aquí a mi Biblia, no solamente tenemos evidencia bíblica para, en este caso, el punto de que se les llamó cristianos a los creyentes y también tenemos obviamente la evidencia de que no solamente porque no eres pastor o no eres un diácono o no tienes obviamente uno de estos cargos en la iglesia, eso no quiere decir que
que porque tú no tienes ese cargo, tú debes de quedarte callado y no puedes compartir tu fe y no puedes hablarles a otros o no puedes hacer videos hablando del Señor, aunque no haya sido a un instituto bíblico. Muchos de ellos tienen la idea que para tú poder hablar de tu fe y de hablar de tu Señor Jesucristo, hablar de las Escrituras, muchos de ellos tienen la idea de que no puedes hacerlo, como les digo, una porque no eres pastor, otra porque no eres diácono, o porque aparentemente no has sido un instituto bíblico y no tienes una preparación formal, por decirlo así. Y todos estos son errores, todas estas son ideas erróneas. Entonces, no podemos nosotros ignorar las escrituras y lo que el Espíritu de Dios nos ha dejado. Las evidencias están claras allí. El que no quiere verlas es porque pues realmente no quiere verlas. Pero cualquiera que ha nacido de nuevo y que se pone a estudiar las escrituras puede ver la evidencia clara y concisa de que nosotros, los que no somos pastores y no somos diáconos, podemos y tenemos el derecho de hablar de nuestro Señor quien nos salvó. No solo eso, sino que también tenemos y podemos compartir el Evangelio con otros y hablarles brevemente de algunas cosas y enseñanzas de las cuales tú tengas conocimiento, siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. Ahora, debo de reconocer, perdón, que la madurez espiritual y la madurez bíblica que tengo ahora, 11 años después, a cuando el Señor recién me salva, no es la misma. Obviamente ha habido una madurez de hace 11 años a la fecha. ¿Ok? Son 11 años ya desde que el Señor me salva. No soy el mismo. No tengo la misma madurez que tengo ahora, que tenía en aquel tiempo. Y estoy seguro que si el Señor me deja vivir una larga vida, de aquí a 10 años no va a ser la misma madurez que tengo ahorita. Entonces tenemos que mantener eso en mente. El punto otra vez es, ¿puede el cristiano que es salvo hablar del Señor Jesucristo o no? ¿Tiene que ser pastor o diácono para poder dar su opinión y compartir del Señor o no? Y otra vez, ¿es verdad que a los cristianos se les llamaba cristianos? ¿O eso es mentira como algunos alegan también? Por último, sé que no les mencioné esto, pero rapidito, volviendo a lo de Farruko brevemente, o no solamente a Farruko, sino a todos estos hombres que son famosos y que aparentemente vienen a la fe y hacen una profesión de fe en el Señor Jesucristo, ¿pueden ellos realmente brincar los pasos o en este caso los requisitos que el Señor dejó como tal y entrar o querer entrar en un ministerio dentro de la iglesia, especialmente iglesias bíblicas? Y enseñar la palabra de Dios o empezar a ponerse en un púlpito y querer compartir como un pastor o un diácono o en este caso tener un ministerio dentro de la iglesia, ¿podría él o no podría él? También esa es otra pregunta. Y bueno, vamos a empezar cada una rapidito. Para empezar, quiero compartirles aquí algunos textos bíblicos, van a ser breves, van a ser rápidos. Déjenme, voy a abrir aquí mi Biblia. Entonces lo primerito que vamos a ver va a ser el punto eh, del cual, si es que los cristianos pueden o no pueden compartir el Evangelio del Señor o hablar del Señor o dar opiniones respecto al Señor o de la Biblia. ¿Pueden o no pueden hacer ellos esto? Vamos a ver rápido la evidencia. Aquí algunas evidencias. Voy a irme a Hechos capítulo 8, versículo 4. No hay una evidencia más clara, mis amigos y mis hermanos, que esta. Podríamos poner más evidencias, pero a mi parecer y a mi investigación personal, este versículo nos habla de que estos creyentes no eran pastores y no eran diáconos, eran creyentes, eran discípulos y estaban participando en el evangelismo y estaban participando de hablar del Señor. Como lo podemos leer aquí en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Entonces aquí miramos que el Espíritu de Dios nos deja bien claro la evidencia de que los cristianos, en este caso los discípulos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
iban predicando el Evangelio cuando fueron perseguidos por causa de la muerte de Esteban. Entonces, no podemos nosotros negar que después de la muerte de Esteban, de hecho en los capítulos anteriores, el capítulo 5, vemos la predicación de los apóstoles y pasa el tiempo, semanas, tal vez meses, y miramos que en el capítulo 8 miramos que la iglesia que estaba allí en Jerusalén fue perseguida por los judíos. ¿Ok? Esa es una realidad, fue perseguida por los judíos. Ahora no vamos a decir que todos los judíos, pero por algunos judíos fueron perseguidos. Sabemos que Saulo, en este caso Pablo, consentía con ellos, pero vemos aquí que los creyentes, los que habían creído en el Señor Jesucristo, los discípulos, en este caso como yo, ¿ok? Yo soy un discípulo. Ellos iban predicando el Evangelio cuando fueron perseguidos. Otra vez, 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces eso es muy importante. Varios puntos. Punto número 1, no sabemos cuánto tiempo habían sido discipulados. No nos dice, el Señor no nos dice cuánto tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, si apenas se habían convertido. El Señor no nos dice. Lo que sí sabemos es que ellos iban anunciando el Evangelio por todas partes. Entonces, ¿el Señor se enoja porque ellos iban compartiendo el Evangelio? No tenemos evidencia de nada de ello. Miramos a los discípulos de nuestro Señor, a los apóstoles, regañándolos porque iban compartiendo el Evangelio y hablándole de Cristo a otras personas. No tenemos ninguna evidencia. La evidencia que sí tenemos clara es de que estos creyentes iban anunciando el Evangelio y el Señor no se molestó por ello. Entonces, esto obviamente es evidencia para refutar esta idea de que como no eres pastor y no eres diácono, tú no puedes compartir el Evangelio, o no deberías de compartir el Evangelio, o no deberías de hablar de nuestro Señor Jesucristo en persona o por medio de estos medios sociales. Y esto es un error total. Esto no es verdad. Esto es totalmente falso. ¿Ok? Ahora, creo que de aquí voy a tocar el punto rapidito, ya que estoy en este versículo. Eh, ¿Puede una persona, en este caso, como una persona famosa, brincarse los pasos o en este caso ir y tomar un ministerio dentro de una congregación? Mi opinión es que no, no puede. No pueden ni deben brincarse los pasos de una manera honesta. No pueden brincarse inmediatamente dárseles un ministerio. Si es que acaso se les puede dar un ministerio, porque muchas veces no es propio darles un ministerio a estos hombres. Tiene que haber más que nada evidencia bíblica y sobre todo pues sabemos que para pastores y diáconos hay requisitos que no podemos ignorar, aunque hay muchas denominaciones y muchos hombres que ignoran estos requisitos, que sabemos que los requisitos es estar casado con una sola mujer, en pocas palabras solamente haber estado casado una sola vez. Y obviamente no hay absolutamente excusa alguna para el divorcio. Eh, Sé que esto es de debate, hay muchos que dicen, no, sí, bueno, es que si, si es infiel la mujer o si es infiel el hombre, etcétera, etcétera, pero siempre el 99% de las veces las dos partes son culpables. Nadie es 100% culpable. El hombre no puede ser 100% culpable, ni la mujer tampoco. Siempre hay culpabilidad de los dos lados. A lo mejor el esposo era el responsable y la esposa pues eh, por error y por pecado cae en esto, o puede ser viceversa también. Entonces, no podemos decir que es 100% uno culpable o, o un cónyuge es 100% culpable del divorcio. No hay tal cosa. Siempre hay un porcentaje de culpabilidad en cada uno. Entonces, estos hombres que ya se han casado varias veces, aunque pues el Señor los salva, eso si el Señor los salva verdaderamente y son genuinamente salvos, pues pueden congregarse y pueden servir al Señor en otras áreas, porque hay muchas áreas donde servir al Señor, pero ser pastores o diáconos simplemente no.
pueden serlo, especialmente cuando ya se han casado muchas veces o ya se han casado más de una vez realmente. No pueden ser ni pastores ni diáconos. Y hay muchas iglesias que definitivamente están desobedeciendo al Señor, si es que realmente son del Señor, y están poniendo sus propias reglas. Y esto no puede ser así. Pero bueno, sabemos que eh, son salvos, o puede ser salvo, por supuesto que sí. Rápido, repasando, ¿pueden ser salvos? Sí. Sabemos que el Señor vino a salvar a todo aquel que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces sabemos que el Señor ama al mundo, envió a nuestro Señor Jesucristo a salvar a pecadores. Todos hemos pecado, incluyendo estos hombres. Entonces, eso es lo importante, la salvación. Y eh, podemos nosotros entonces como discípulos de los apóstoles, hijos de Dios, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas, totalmente podemos. ¿Esos hombres pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Tiene que haber fruto en sus vidas de un verdadero cristiano bíblico. Y también no pueden ejercer, como les digo, estos puestos dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3 nos da los requisitos. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos deja algunos de los requisitos que se requieren para ser un diácono y un pastor dentro de la iglesia o un obispo. Primera de Timoteo capítulo 3, ya ustedes están familiarizados, me imagino, con estos versículos. Palabra fiel según en el obispado, buena obra desea. En este caso, el obispo es un cuidador o un pastor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Número uno, irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está eh, el requisito de un pastor. Entonces no puede haber pastoras. Estos versículos habla de masculino o hombres. No dice si una mujer anhela ser pastora o una mujer anhela ser obispa, debe de estar casada. No, no dice nada de eso. Entonces, el Espíritu Santo muy claro nos ha dejado los requisitos para pastores. Y esto no tiene nada que ver de que porque nosotros somos los hombres y somos machos, no tiene nada que ver con eso. Muchas de las iglesias rebeldes y muchas de estas mujeres que son rebeldes contra el Señor, que creo yo verdaderamente que muchas de esta rebeldía es porque no son salvos, desafortunadamente. Hay muchos que sí son salvos y están en estas congregaciones, pero están allí y no saben bien lo que están enseñando, y cuando el Señor pues les abre los ojos y empiezan a ver las escrituras, se dan cuenta y se salen de allí. Pero muchas de estas personas que están en total rebeldía contra el Señor, la pregunta del millón es, ¿por qué, si aparentemente sabiendo, por qué están en total rebeldía contra el Señor? Si eres un hijo o una hija de Dios, en el momento que te das cuenta tú que estás mal contra el Señor o estás pecando en algo, la actitud y la reacción inmediata es, Señor, perdóname, no sabía que estaba haciendo eso, perdóname, perdóname, ya no lo voy a hacer. Esa es la actitud normal de un hijo o de una hija de Dios, esa es mi opinión. Esa es mi actitud y esa es la actitud de muchos que son verdaderos hijos o hijas. Decir, ok, Señor, yo estaba haciendo eso, Señor, yo no sabía, estaba ignorante, ahora lo sé, perdóname, no fue mi intención hacerlo, me arrepiento y te hago caso. Esa es la actitud normal de una hija o de un hijo de Dios. La actitud de un no hijo o hija de Dios es, sí, el Señor dice esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. O yo voy a, sí, es que ellos dicen esto, pero no, yo es que esto es así, o yo lo voy a hacer así. Entonces ahí creo yo que esa es una de las evidencias que realmente no son hijos o hijas de Dios. Y hay que tener cuidado ahí. Entonces no queremos estar en contra del Señor. Absolutamente no. Entonces otra vez, 1 Timoteo 3:2 nos sigue diciendo, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer. Entonces muchos de estos hombres famosos no califican para ser pastores ni diáconos tampoco. Mucho menos digo yo en mi opinión. Esa es mi opinión. Si uno de esos hombres viniera a mi congregación local, no soy pastor, pero si el Señor me llamara un día a ser pastor o a ser diácono, y eso es lo que el Señor quiere, puedo decir que cumplo los requisitos, y no lo digo de una manera soberbia ni nada por el estilo, pero yo digo en cuestión de lo que el Señor pide, creo que sí, en lo personal cumplo los requisitos.
Pero cuando miramos muchos de estos hombres, realmente no cumplen estos requisitos. Y no porque sean menos o inferiores a nosotros, ni nosotros más que ellos, ni ellos menos que nosotros, ni viceversa. No se trata nada de eso. Se trata de qué fue lo que dijo el Señor. Entonces, eh, eh, pasamos el examen que el Señor nos está dejando o cumplimos los requisitos, en este caso que nuestro Señor está pidiéndole a los que quieren o los que desean hacer esto. Si la respuesta es no, entonces no. Y si hay iglesias que desobedecen e ignoran los requisitos del Señor, esta iglesia o no es iglesia del Señor o tiene un mal liderazgo. Y eso tiene que corregirse. Nadie está por encima, mis amigos, de lo que el Señor nos ha dejado. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, inmediatamente los requisitos son, perdón, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Es muy importante esto, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí no está hablando de riquezas ni pobrezas, ¿ok? Aquí está hablando de un creyente que tenga en orden su casa. No importa si tienes o no tienes, o cuánto no tienes, pero si gobiernas bien tu casa en el sentido de que si tienes todo en orden, si todo está en orden, si tienes un orden bíblico, un orden honesto en tu casa. Y eso no importa si tienes una casa muy bonita o una cosa muy pequeña, qué finanzas o qué no finanzas no tengas. Todo eso no importa. Que tenga sus hijos en sujeción, en toda honestidad. Entonces aquí vemos que hay requisitos. El hombre debe estar casado, para empezar, solamente una mujer, un matrimonio. Hijos, si tienes hijos, por supuesto, pero vemos aquí los requisitos. Hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, miren, todo esto tiene sentido cuando lo empezamos a estudiar, como el Espíritu de Dios nos lo ha dejado, porque para serles franco, hay cosas, por ejemplo, yo en lo personal, que puedo decirles, hay experiencias que el Señor me ha dejado adquirir a través de los años, pero no solamente a través de los años, a través del matrimonio, como esposo a mi esposa, como papá de mi hija, como papá de mis hijos. Entonces, hay cosas que el Señor te va dando, experiencias que te va dando, que, que tienen sentido común y tienen sentido bíblico, la verdad. Y aparte que el Señor no lo manda, así no lo ha dejado. Pero sí, todo eso tiene sentido bíblico eh, y es necesario que en este caso el pastor tenga estos requisitos. Si no los cumple, entonces no puede ser pastor. Si lo hace, está en total rebeldía contra el Señor. Es contra el Señor, no es contra hombres, mis amigos. Así es que hay que tener mucho cuidado. Ah, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Puede este muchacho, Farruko, este Chris Pratt, puede este otro hombre, ¿cómo se llama este? Ah, ya se me olvidó su nombre. Este Sylvester Stallone, tener un buen testimonio con los de afuera. En este caso estoy hablando de los no creyentes. La respuesta es no, no tienen este buen testimonio. Sí, no eran salvos, ok, no eran salvos, pero tienen un buen testimonio. La respuesta es no. Entonces aquí hay una lista de requisitos, mis amigos, que no solamente son específicos, pero aparte las mujeres no pueden ejercer el pastorado. No pueden. No es que son menos que nosotros, de ninguna manera. Pero simplemente el Señor así lo dejó estipulado. Y no podemos cambiar esto. También nos habla aquí de los diáconos. Si alguien quiere ser un diácono, aquí dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Y asimismo vemos en Tito, también en Tito lo miramos, en Tito capítulo 1. Déjame voy aquí a mi Biblia, también acá tengo mi Biblia. Pero en Tito capítulo 1 lo miramos también. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, que en este caso se usa intercambiablemente el término obispo y anciano, sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable de lo bueno, amante de lo bueno, perdón, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y habla más adelantito también eh, que, vamos a ver, o sea, nos da estos requisitos. Entonces nosotros no podemos ignorar esto. No podemos ignorar esto. Nadie puede brincarse este proceso. No se les puede dar un ministerio de ninguna manera. Y si es que se los dan, la pregunta es si las congregaciones donde se están congregando son bíblicas o son congregaciones rebeldes contra el Señor. Yo creo que muchas veces son iglesias rebeldes. Por último, ahora vamos a hablar del punto rapidito acerca del título cristiano. El título cristiano es bíblico, no es bíblico, somos cristianos, no somos cristianos. ¿Qué somos entonces? ¿Hay evidencias bíblicas para ello? La respuesta sí hay varias, les voy a dar dos de ellas rapidito. Son dos importantes, creo yo que las dos son igual de importantes porque el Señor así nos lo dejó en las Escrituras. eh, 11:26. Y rapidito, para refrescar lo que hablamos ahorita, una vez más de lo que hablamos ahorita fue para hablar de los otros puntos. Eso era para, número uno, ver si los cristianos nosotros podemos hablar o no hablar del Señor, aunque no seamos diáconos o no seamos pastores. La respuesta es sí, podemos hacerlo. Y la otra era, ¿pueden estos hombres que aparentemente son famosos dárseles un ministerio o pueden ser pastores y diáconos? La respuesta es no, no pueden serlo. Deben de someterse al Señor sobre todas las cosas y esto incluye someterse bajo la autoridad de pastores bíblicos, no de pastores no bíblicos. Si no quieren hacerlo, entonces la pregunta realmente es si son genuinamente salvos o no. ¿Ok? Muy importante. Entonces no pueden ejercer ni diaconado ni pastorado y obviamente tampoco las mujeres no pueden ser pastoras. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero tienen que llevarlo con Dios porque realmente el Señor es el autor de las escrituras. Nosotros nada más decimos lo que está ahí escrito. Ahora, ¿el Señor nos dice por qué la mujer no puede ser pastora? No, el Señor no nos da explicaciones y no tiene que darnos explicaciones. Simplemente nos dijo qué es y nosotros seguimos lo que Él dice. Ok, por último, 11:26. Ok, dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces a muchos en este caso, estos movimientos nuevos, raíces hebreas, movimientos judaizantes, entre otros movimientos también, diciendo que el término cristiano o que el cristianismo sale de Roma y eso es una mentira, eso es una aberración, eso es herejía, eso no es verdad. A los creyentes se les llamó cristianos, según nos registra el Espíritu Santo por primera vez en Antioquía. Entonces no se dejen engañar. Sé que hay mucha gente que todo le echa a Roma. Y sí es cierto, la Iglesia Católica sí ha hecho muchos males, no lo vamos a negar. Yo creo que en un punto de la historia, yo creo que sí hubo verdaderos cristianos. De hecho, lo vemos escrito en el libro de Hechos que en Roma había verdaderos cristianos bíblicos. Sí los hubo. Desafortunadamente, esa iglesia cristiana bíblica ya no existe, o no es la iglesia de Roma que pretende ser hoy. No son esos cristianos bíblicos del tiempo de los apóstoles, es totalmente otro grupo diferente. Por último, vemos, como les digo, aquí, que a los cristianos se les llamó, o a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces no es un invento de la Iglesia Católica o que la Iglesia Católica inventó esto. Esto es mentira. Por último, otra evidencia más respecto a que se les decía
cristianos. De hecho, miramos a Pedro que eh, él mismo hace mención prácticamente que él era un cristiano. Y mucha gente ignora esto también. Vamos a ver la evidencia donde él dice que ellos eran aparentemente cristianos también ellos, y no solamente él, sino otros que habían creído como él, que obviamente me imagino que ahí se incluyen también los discípulos o los apóstoles. Y esto va a ser en el libro de, perdón, me equivoqué, Primera de Pedro, me fui un poquito más adelante, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro, guiado por el Espíritu de Dios. Ustedes pueden leer el capítulo completo, o en este caso el libro completo de Primera de Pedro, son 5 capítulos bastante cortos. Pero dice así, Primera de Pedro 4:16, el Señor nos lo dejó registrado así, dice, pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece como cristiano, Pedro está diciendo cristiano, si alguno padece como cristiano. Fíjese lo que sigue diciendo más adelante, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces no te avergüences de ser cristiano, según lo que nos ha dejado el Espíritu de Dios por medio de Pedro, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio de Dios, es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, está diciendo claro ahí, si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces aquí dice, por nosotros. Nosotros sabemos que Pedro, Pablo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo sufrieron persecución, sufrieron hambre, sufrieron cárceles, sufrieron tantas cosas. Eh, entonces, él, Pedro, obviamente él era uno de ellos, de los que estaba sufriendo, y él mismo en el versículo anterior dice, si alguno padece como cristiano. Pero Pedro también padeció, porque ahí donde tengo subrayado dice, y si primero comienza por nosotros, nosotros. Él se está incluyendo entre el grupo de cristianos. Pedro se incluye. Entonces, sí, si los cristianos sufren, obviamente nuestros hermanos de esa época, nosotros también sufrimos, pero no al nivel que ellos. Al menos no ahorita. No sabemos cómo vayan a ser las cosas después. Pero Pedro mismo dice, guiado por el Espíritu de Dios, si alguno padece como cristiano, y ya en el siguiente versículo dice, en el 17 dice, si primero comienza por nosotros. O sea, el sufrimiento o el ser perseguidos. Entonces él dice, él se incluye, dice, por nosotros. Se está incluyendo él mismo. Entonces el término cristiano no solamente vemos que es usado por primera vez en Antioquía, sino miramos que también Pedro, él mismo se incluye y dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y él se incluye en el siguiente versículo. Entonces Pedro aparentemente está diciendo que él es un cristiano. Entonces, este punto o estos versículos es para refutar y para desmentir la idea que el término cristiano es un término traído por Roma y que es un término que se ha inventado la Iglesia Católica. Mis amigos y mis hermanos, eso es una mentira. No se dejen engañar. La evidencia está allí. Entonces, ¿somos cristianos? Sí somos. Creo que la pregunta es, ya que todo el mundo se pone el título de cristiano, ¿quién es verdaderamente un cristiano bíblico siguiendo las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles guiados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes son esos verdaderos cristianos al final del día? Todo el mundo tiene el título de cristiano. Todo el mundo puede decir, yo soy cristiano, el Señor me salvó, o voy a una congregación cristiana, cristianos testigos de Jehová, cristianos mormones, cristianos la luz del mundo, cristianos pentecostal, cristiano, asamblea de Dios, pero sí, ok, pero ¿quién de ellos verdaderamente es un cristiano bíblico? Esa es la pregunta. ¿Quién de ellos está de acuerdo a lo que nos han dejado los apóstoles guiados por el Espíritu de Dios? ¿Quién está poniendo en práctica esto? Eso es algo que nosotros tenemos que analizar. Así es que mi amigo, mi hermano,
que puedes ver este video, analiza las enseñanzas donde tú estás, en la congregación donde tú estás. Asegúrate que estás en el verdadero Jesucristo. Asegúrate que la congregación y el liderazgo de tu congregación son bíblicos. Y si no, mi recomendación para ti es salte de esta congregación y congrégate en una iglesia bíblica. Así es que eso es todo por hoy. Si el Señor quiere, nos miraremos en el próximo video. Para mí es siempre un gusto estar aquí con todos ustedes y espero que de algo les sirva este video. Así es que como les dije, este fue hablando de varias cosas. Esto es para la gloria de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, quien me salvó a mí. Espero que a ti también te haya salvado. Y si no, mi amigo, mi hermano, que me puedas ver, si tienes vida, aún tienes esperanza, aún hay oportunidad para el arrepentimiento, aún hay oportunidad para que tú personalmente vayas al Señor Jesucristo y le pidas que te salve por medio de una oración que salga de tu corazón, basado en el Evangelio de las Escrituras. Mi hermano, mi amigo, brother Randall, le saluda. Nos vemos en la próxima. Chao.